Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora quiero comentar la porción que se encuentra, bueno, la porción bíblica que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 1, versículos del 21 al 31. Les invito a que ustedes lo lean por su cuenta, que pongan pausa al video, lo lean o, o lo lean después, pero que lo lean por su propia cuenta. No lo voy a hacer yo acá. ¿Por qué? Eh, Porque creo que se nos iría mucho tiempo y no quiero que el video sea más largo de lo que ya son, a que estoy tratando de hacerlos un poco más cortos. Pero lo dicho. Les invito a que lean Isaías capítulo 1, versículos del 21 al 31. Para hacer una pequeña introducción, se titula esta parte de la Biblia Jerusalén, la infiel. Y está hablando Dios por medio del profeta Isaías, cómo Jerusalén, que antes vivía para Dios, ahora se ha corrompido. Y a Jerusalén la, la compara, por así decirlo, o la ejemplifica con una prostituta. Y dice que prácticamente así como es una prostituta, así se está comportando Jerusalén. ¿Por qué? ¿De qué modo? ¿Por qué se ha convertido en eso? ¿O qué es lo que la hace ser como una mujer trabajadora del sexo? Es así porque su tierra, porque sus habitantes se han corrompido y está llena de asesinos, está llena de ladrones, está llena de gente que les gusta el soborno. Entonces, Dios habla de qué es lo que va a hacer, que los va a castigar prácticamente por vivir de ese modo y que los va a hacer renacer con una gente nueva, con un corazón nuevo. Así que prácticamente de eso va esta parte de la Biblia, así que sin más, empezamos. Como decía, esa porción de la Biblia empieza hablando en el versículo 21 sobre cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. Antes, dice Dios, era el centro de la justicia y la rectitud, pero ahora está repleta de asesinos. Y empieza Dios a describirla como como cosas que son de mucho valor, pero luego pierden valor a causa de la suciedad o de otras cosas, como por ejemplo un buen vino. Dice ahí Dios que Jerusalén antes era como un buen vino, de buen sabor, sabroso y tal, pero se ha corrompido y es como que le eches agua a un buen vino. Entonces pierde su esencia y ya no es bueno, a nadie le gusta un vino diluido. Entonces, Jerusalén, que antes estaba bien, ahora se ha vuelto mala. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que la hace? ¿Qué es lo que hace que Dios diga eso de Jerusalén? Antes vivía para Dios, antes cumplía todas las órdenes que Dios les había dejado y que, como ya lo hemos comentado en otros videos, estas órdenes no eran cosas que Dios quería hacer perder el tiempo al pueblo de Israel, porque creo que estas son una de las ideas que se tienen, y es que Dios te da mandatos que lo que hacen es idiotizarte. De hecho, a mí me gusta ver Los Simpsons, me divierten bastante y eso, me dan risa. Tienen buenos capítulos. Voy por la temporada, creo que 23 o algo así, no estoy seguro. Pero sí hay unos episodios que han perdido calidad. Sin embargo, siempre tienen uno que otro chiste bastante bueno. Entonces, pero una de las cosas que me parecen muy curiosas es que ellos hacen ver que los religiosos viven con el cerebro apagado, tienen miedo de todo y se están alejando de todo, y que Dios, esas son las leyes que nos han dado, aunque ellos no hablan plenamente diciendo que Dios nos ha dado ese reglamento. En algunos episodios sí dejan ver que Dios es otra cosa aparte de la religión, y obviamente no me voy a basar en los Simpsons para tener un estilo de vida. Sin embargo, sí creo que se puede ver un poco esa tendencia que hay en el pensamiento humano, que es que Dios ha dejado estatutos, nos ha dejado reglas
para que nosotros vivamos totalmente dependientes de Él, intelectualmente hablando. Es decir, yo ya no como algo que Dios me diga que está mal. ¿Y de qué forma Dios nos habla? Por medio de los pastores, de los líderes religiosos. Entonces vamos y mire, pastor, mire, padre, mire, no sé, líder, ¿puedo comer esto? No, no, no lo comas, porque Dios dice que no, entonces no lo como. Que si este líder mañana te dice, no, Dios no le gusta que te vistas de amarillo, entonces vos tampoco te vestís de amarillo. Cuando no es así, todo el reglamento que Dios le dejó al pueblo de Israel era un reglamento para que tuvieran una vida buena, para que tuvieran una buena sociedad. El pueblo de Israel en el pasado venía de ser esclavo en Egipto. No tenía ni puñetera idea de cómo era tener una buena sociedad. Todo el tiempo habían estado acostumbrados a que les dijeran qué hacer. Entonces viene Dios y toma ese rol de líder y los guía para que puedan vivir correctamente, para que puedan ser plenamente libres. Bueno, el pueblo de Israel empezó a vivir así, Dios los bendecía, pero lastimosamente después la cagaban y se olvidaban de por qué estaban así, lo que dije en otro video, que decía el filósofo Johan Cruyff, filósofo para mí de la vida también, pero mayormente y casi que plenamente conocido por su aportación al fútbol, que si un equipo no sabe por qué gana, tampoco va a saber por qué pierde. Y el pueblo de Israel llegaban momentos en los que ya no sabían por qué estaban tan prósperos, entonces empezaban a actuar mal y después no sabían por qué les estaba llevando el diablo. Y era porque no se había trasladado correctamente la información de que quien les bendecía era Dios. Entonces en este punto estamos en uno de estos puntos de la historia porque constantemente el pueblo de Israel actuaba así. Leyendo la Biblia nos enteramos de eso, que vivían como Dios quería que vivieran, los bendecía, luego ellos se olvidaban, venía el castigo por parte de Dios, que lo he dicho en otros videos también. Muchas veces no es ni siquiera castigo de Dios, sino que es simplemente consecuencia de nuestras malas acciones, pero en ocasiones también es Dios castigando a este grupo de personas que actúa mal. Entonces, el pueblo de Israel quedaba totalmente deshecho, como veíamos en los primeros versículos de ese capítulo, en otro video, en el que vemos como el pueblo de Israel está, o Dios dice que Israel está llena de llagas, está golpeada, está en mal estado de salud. Y cuando el pueblo de Israel llegaba a estar en esa condición, Dios, ellos se volvían a Dios y entonces Dios los rescataba, los bendecía, volvían a ser prósperos y volvían a cagarla otra vez. Entonces así constantemente. Y en ese punto de la historia ellos están así, están mal y Dios quiere restaurarlos. Entonces nos encontramos a Dios describiendo cómo está Jerusalén y por qué es así. Y recordemos, ya vamos a hablar más de esto, pero Israel, Jerusalén, todos estos personajes que vemos en el Antiguo Testamento son un ejemplo de nosotros. Nos quiere enseñar algo a nosotros. Entonces, dice Dios que por la causa de Israel, por estar así, por causa de ellos, Dios los va a castigar y va a acabar con todas estas personas malas y va a levantar a una nueva generación, que esta generación sí va a vivir como Dios quiere. Y entonces Dios va a prosperar nuevamente a Jerusalén, pero lo va a prosperar ¿por qué? Porque ya estas personas que están mal se han ido, han sido quitadas de raíz y estas nuevas personas sí van a vivir como Dios quiere que vivan y entonces Jerusalén iba a ser bendita de nuevo. Ahora bien, analizando esta historia ya en cuanto a nosotros, muchas veces nosotros estamos igual que Jerusalén, estamos mal, estamos en una mala condición, a pesar de que nosotros nos queramos engañar de que estamos bien porque tenemos casa, tenemos carro, tenemos dinero, tenemos muchas personas a nuestro alrededor, tenemos personas que hacen y dicen lo que nosotros queremos. Sin embargo, si no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, no podemos ser plenamente felices. Y esto lo digo totalmente seguro, como que, como que después del lunes viene el martes. Así de seguro estoy de que si no vivimos como Dios quiere que vivamos, no podemos ser plenamente felices. Y
Y Jerusalén podía tener dinero en ese momento, Jerusalén podía tener muchas riquezas, pero estaba mal. Estaba como una persona ensangrentada, llena de llagas, llena de heridas que no podían ser sanadas. Y el problema es que Israel no se daba cuenta, seguía viviendo como le placía. Y ese es el problema con nosotros. Si no nos damos cuenta de que aunque tengamos o hagamos o poseyamos, no sé si se dice, pero o sea, seamos dueños de muchas cosas, pero si no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, estamos actuando mal y estamos espiritualmente muertos. Y necesitamos reconocerlo. Gloria a Dios si vienen cosas que nos mueven el tapete y nos hacen ver que en realidad no éramos tan seguros como creíamos, no estábamos tan confiados como creíamos, no teníamos una seguridad como nos la imaginábamos. Gloria a Dios por esas cosas que vienen y nos sacuden y decimos, vaya, al final no importaba mucho tener eso. Entonces, eh, es necesario que vean estas cosas en ocasiones, pero lo ideal es que no sea así. Pero es peor cuando no llegan estas cosas y nosotros no nos damos cuenta y seguimos viviendo como se nos place a nosotros. Y entonces puede que ya sea muy tarde cuando nos vayamos a dar cuenta o lastimosamente nunca nos demos cuenta. Y vamos a vivir una vida de mierda constantemente porque va a ser una vida vacía, una vida donde no tenemos un propósito en realidad, donde nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir constantemente necesitados. Entonces, Dios al pueblo de Israel le dice que los va a castigar, los va a destruir y va a quitar de raíz a todas esas personas que han actuado mal, con el fin de poder levantar una nueva generación que viva como Dios quiere que vivamos, como Dios quería que viviera el pueblo de Israel en ese momento. Entonces, con esa nueva generación, Dios iba a poder levantar un nuevo pueblo y entonces iba a poder bendecirlos nuevamente. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere quitar todas esas cosas malas que están en nosotros para poder renovarnos y hacernos puros como el oro, hacernos puro como un buen vino que no está diluido y entonces poder levantar una nueva vida en nosotros y poder bendecirnos abundantemente, como ya lo he dicho en otros videos. Pero Dios necesita que quitemos de nuestra vida todas esas cosas malas, esas cosas que no le agradan. ¿Y qué cosas no le agradan a Dios? El menospreciar a nuestro prójimo, el aprovecharnos de nuestro prójimo, el no ayudar a nuestro prójimo cuando está a nuestro alcance. Todas esas cosas no le gustan a Dios. La hipocresía de creer que porque hago ciertas cosas que parecen nobles, no lo son. Están alejadas totalmente de lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que nos alejemos de esas cosas, que no las hagamos y que empecemos a vivir como Él quiere que vivamos. ¿Y cómo quiere que vivamos? Amándole a Él. Y lo que dije en el video anterior, creo que acá lo acabo de comentar. Dios ni siquiera nos obliga a que le amemos. Él quiere que le conozcamos, porque al conocerle, no le puedes amar menos. Le amas con todo lo que tenés, porque te das cuenta de lo maravilloso y asombroso que es Él. Entonces, Dios quiere que le conozcamos y que le conozcamos de verdad. Y entonces le vamos a amar y entonces vamos a vivir como Él quiere que vivamos. ¿Y qué quiere que hagamos? Que seamos solución a nuestro prójimo, que seamos de bendición al que está a nuestro lado, como nosotros podamos. Eh, ya lo he dicho en otros videos, que si puedes darle agua al que tiene sed, le das agua, que si le puedes dar comida al que tiene hambre, le das comida, que si le puedes dar abrigo al que tiene frío, le das abrigo, que si le puedes dar un tiempo para platicar al que necesita platicar, eso es ser respuesta al necesitado y eso es lo que Dios quiere de vos. Que si podés visitar al hospital a aquel que la está pasando mal, lo visitas. Que si podés visitar en la cárcel al que está preso, podés hacerlo y entonces estás haciendo solución al necesitado y estás viviendo como Dios quiere que vivas. Por eso es que yo lo resumo en lo mismo. Ser solución al necesitado. Eso es lo que Dios quiere. Y solución que Dios quiere que vendas todo lo que tenés y se lo dejas a los pobres. No necesariamente. Si es lo que Dios está pidiendo, Él te va a dar la sabiduría para que lo hagas y cómo quiere que se gaste ahí en adelante. Pero en ocasiones, Dios no te pide que hagas todo eso. Con que saludes a tus vecinos, con que les ayudes con lo que puedas, abrirle la puerta,
a ayudarle con la carga, a, qué sé yo, platicar, invitarlo a un café con tu compañero de trabajo, que salga, lo invites a comer un día y platiquen, le compartas la sabiduría que Dios te ha dado, qué sé yo, tantas cosas, que vayas y, no sé, ayudes a tu vecino a sacar, a pasearle el perro, no lo sé, que le ayudes a hacer limpieza en la casa de un amigo, tantas cosas que Dios te puede decir que hagas, que lo invites a un café, a un desconocido, a un vendedor de agua o qué sé yo. Dios eh, te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Pero cuando vos vivís como Dios quiere que vivas, que hagas esas cosas, entonces estás apto para que Dios te bendiga abundantemente. Y ya lo digo, no quiere decir que entonces Dios te va a prosperar con millones de dólares. No necesariamente, claro que lo puede hacer, si es su propósito, si es el propósito que Él tiene para vos. Pero su bendición abundante va más allá del dinero. Su bendición abundante tiene que ver con esa felicidad plena, con esa paz. Entonces vos estás tranquilo y decís, no me preocupo de nada. Sé que Dios tiene todo bajo control. Yo vivo como Él quiere que viva y hago lo que Él quiere que haga. Y entonces eh, tu vida tiene sentido. Entonces sos plenamente feliz, tenés ese gozo, esa paz, ese amor. Disfrutar de esas cosas que de otra forma no puedes disfrutar. Y es entonces cuando tenés una vida de mierda porque sentís que algo te falta y no logras entender qué ni cómo lograrlo. Pero cuando vivís para Dios, nada te hace falta, ya no te preocupas por nada. Así que eso es lo que Dios soñaba para el pueblo de Israel, nunca lo consiguió como tal. Y con nosotros, démosle y démonos nosotros la oportunidad de que sí lo haga. Y lastimosamente, mientras estemos en esta tierra, constantemente vamos a estar luchando con una y con otra cosa. Esto es así. Pero mantengámonos firmes para poder vivir de la mejor manera. Y lo más importante va a ser la eternidad, que es allá donde Dios sí va a poder quitarnos toda maldad de nuestra vida y entonces vamos a poder vivir plenamente, sin manchas y sin arrugas. Y es donde entonces vamos a disfrutar de la plenitud de Cristo. Así que, sin más, lo dejo hasta acá. Un saludo y mucho ánimo.